Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La responsabilidad política del expresidente Correa y cómo recuperamos el país, dicen algunos, ¿no? Otros dicen cómo reinventamos la democracia y otros, ¿será cierto todo esto? Así es que en esas tres preguntas quisiera saludar al doctor Luis Verde Soto, agradecerle la compañía y el diálogo que vamos a tener esta mañana. ¿Qué percepción tiene un analista de la experiencia de Luis Verde Soto de este momento político? Bienvenido, Luis, buenos días. Buen día, Francisco, Sebastián. Me pillas con un impronto así tan fuerte, una pregunta tan fuerte. ¿Qué impresión? Bueno, hay varias, ¿no es cierto? Ciertamente los procesos de transición, los procesos de cambio, no son procesos que se puedan medir en colores muy tajantes, blanco o negro, son más bien procesos opacos, pueden ser procesos bastante ambiguos, pueden ser procesos bastante incluso caóticos. Creo que Ecuador está entrando en alguna de estas características, es decir, vamos a tener en el corto plazo una serie de mensajes, algunos equívocos, algunos bastante unívocos, hacia dónde va el país, y finalmente en todo ello terminaremos en que es la sociedad, la correlación de fuerzas, los diversos actores, los que tienen que ordenar este proceso de transición, darle racionalidad, darle significación. Los ejemplos pueden ser muy al canto, ¿no es verdad? Por ejemplo, el caso de la consulta popular. No estamos frente a una consulta popular en la cual se dé un mensaje equívoco del rumbo de la reforma política, sino más bien pequeños símbolos de instrumentos de gobernabilidad que nos pueden anunciar de hacia dónde podría llegar esta reforma política o, en su defecto, mensajes de desarrollo que también nos contiene la consulta popular. Entonces, lo que conviene este rato, a lo que precisa este momento de transición es comenzar a darle significación al proceso desde la sociedad, significación en términos de qué es lo que se puede anunciar a través de esos instrumentos de gobernabilidad para la reforma política, para una transición más unívoca hacia principios democráticos, hacia aquello que debemos cuidar los pocos elementos democráticos que quedaron en la sociedad ecuatoriana y que se están gestando. Hay que cuidarlos y cuidarlos muy detenidamente, ¿no es verdad? Hay que pensar en el mediano plazo y al mismo tiempo comenzar a ensamblar los diversos tres grandes rubros que tiene el momento político ecuatoriano, que son la necesidad de una reforma institucional, la necesidad de un conjunto de cambios económicos que lleven a una mayor ruta de una acumulación justa, una acumulación con el humano. El presidente nos pide un poco de calma, diría, ¿no? Esto es un momento, estoy trabajando, todo es con ustedes, pero algunos sentimos que todo es con ustedes, pero tampoco es nada. O sea, todavía es esta parte de lo que Luis Verde Soto denomina ni es blanco ni negro, pero como que circula y que el color puede irse identificando con más tiempo. Mira, sí, yo creo que aquí hay algo que los cientistas políticos llaman dependencia o patrón de dependencia institucional. A veces dependemos de ciertas formas históricamente acumuladas de proceder respecto a las instituciones. Instituciones se vuelven presentes, formas de comportamiento rutinarios se vuelven presentes. En la cultura política ecuatoriana hay acumulada una, que es difícil, yo creo que a veces uno puede naufragar en ella, que es tratar de que todo cambie para que nada cambie. A veces parece que los mensajes se emiten desde el poder va por allá, ¿no es cierto? Aparentemente está preparándose un gran cambio que llevaría por muchas rutas, por muchas fortalezas, pero parecía que tanto cambio anunciado puede ser para que nada cambie. Y esto da, a veces los símbolos equívocos de la coyuntura nos muestran de que puede caminar para allá. Es decir, estaríamos transitando hacia la democracia, pero los pasos reales tienden a restaurar aquello del autoritarismo durante todos estos años. Yo tengo la sensación de que algo de eso hay en el Ecuador. Y claro, finalmente el balance que va a haber es un balance que será el que la sociedad ponga. Nosotros como sociedad tenemos la obligación de darle significación a la consulta popular. No solamente es aquel mensaje o la voluntad que emite quien convoca la consulta, sino aquella significación y
contenido que podemos acumular y dar desde la sociedad. Sebastián, este proceso que se lo ve, que Luis un poco dice, sí, o sea, los procesos que son así para cambiar, para, pues no, para recuperar incluso la democracia en algunos casos, podría ser que sean pasos concretos o también coincide con que estos son unos pasos que a veces son difusos, pero que sí podrían estar llevándonos a algo. Bienvenido, buenos días. Francisco, gracias por la invitación, un cordial saludo a usted, a Luis, a igualmente Milton Luna, que nos acompaña, y a toda la distinguida audiencia de Radio Democracia. Bueno, realmente, si uno evalúa los primeros 3 meses y un poco más del gobierno del presidente Lenín Moreno, uno puede ver, a diferencia de otros gobiernos, que sí se han dado pasos realmente significativos, al menos en el campo político. Creo que ahorita evaluar por dónde está yendo Lenín Moreno y decir que de alguna manera podría ser como más de lo mismo o eventualmente solamente como cambios cosméticos o golpes de efecto para dar una sensación de que aquí hay un cambio real, creo que todavía no sé si es un poco prematuro. Lo que yo diría es de que, viendo ahorita lo que está pasando en el campo político, se ve una especie como de tira y afloja, una disputa interna, es decir, una disputa en la arena política. Y pero es donde tiene que resolver primero lo interno, ¿se refiere a Alianza País o lo interno como país en general, no como movimiento político? O sea, yo creo que hay varios frentes, yo creo que hay varias arenas y que creo que ninguna de esas arenas y frentes debe descuidar Lenín Moreno. Pero creo que la arena más importante y donde hay mayor grado de dificultad es básicamente en esa, digamos, oposición que se ha dado desde una línea a la facción de Alianza País que se opone a ciertos cambios. Y yo diría que no solo que se opone a ciertos cambios, sino son como visiones un poco diferentes. No sé si podríamos caer en un cierto esquematismo entre decir una fuerza democrática, reformadora, que retorna a los inicios del proyecto de la Revolución Ciudadana que representa Lenín Moreno, y una visión ya un poco antigua, decadente, del proyecto político correísta, que representa ahora, en base a todas las denuncias que uno puede ver en la prensa, que representa un modelo corrupto, un gobierno, un modelo, no sé si cleptocrático, que se fue consolidando a través de los 10 años de gobierno y que se consolidó no solamente a través de un ejercicio autoritario del poder, sino a través del cambio institucional y de leyes que permitieron que Correa acumule el poder y que también debilita las otras funciones del Estado y tengamos lo que ahorita está pasando. Básicamente, usted ve que, claro, de acuerdo a las declaraciones del mismo presidente Correa, una de las primeras declaraciones que da a la prensa el día de ayer en CNN, dice de que esto es una cuestión política, de que el señor Jorge Glass es un perseguido político, de que se está queriendo... que la consulta es un golpe de Estado. Dice. Que es una especie de golpe de Estado y una serie de cosas más. Y yo lo que creo es de que estamos, digamos, en una especie de medición de fuerzas, de pulseo entre una fuerza y otra fuerza política. Y que creo que si es que Lenín Moreno no se imprime o no le da fuerza a lo que quiere, posiblemente pueda ser vencido y tengamos más bien a la final el triunfo de una línea no necesariamente democrática, que ha tapado una serie de actos realmente escandalosos de corrupción. Ha sido el paraguas de eso, ¿no? Exactamente. Entonces creo que en el fondo está un poco, digamos, debatiéndose ese tema. Milton, ayer como en parte de todo esto, también estuvieron las universidades en el Palacio, estuvo la prensa, las universidades, no estamos en la consulta. No están preguntando nada de los que fueron invitados ayer y un poco yo diría el señor presidente Moreno dijo algo que a mí me preocupó más, diría yo, y que ya Luis Verde Soto nos dice, sí, no, por ahí no. Dijo que le gustan algunas cosas y yo me sospechaba de que esa ley de comunicación y esa ley de educación puede terminar gustando a la gente que ejerce el poder. Bienvenido, buenos días. Sí, gracias Francisco, gracias aquí, buenos días Luis, Sebastián y las personas que nos escuchan. Ciertamente me parece que el entorno es cada vez más enrarecido a medida que avanzan los días, ¿no? También el día de ayer
produjo alto nivel de preocupación y supongo en algunos sectores decepción el nombramiento de la vicepresidenta encargada. De la señora Vicuña. Claro, y como que el presidente avanza en algunas cosas para la mirada más democrática, progresista que esté en la sociedad civil, y en otras en franca contradicción, diríamos, para esas miradas coloca estos elementos tan fuertes, es decir, esto el nombramiento de la vicepresidenta, que tiene más bien una raigambre, un componente muy más radical, ¿no? y muy cercano al anterior mandatario, entonces causa esa desazón y confusión. Representante ¿no? del bolivarismo en el Ecuador, Claro. o sea, es la chavista ecuatoriana. Entonces, sumado a eso, lo que en la práctica comienza a suceder es que, y es comprensible, ¿no? Todos los elementos se han cargado en el factor político. De hecho, la consulta, etcétera, van abriendo un boquete que va desfogando, y habría que tener esa mirada también, ese contenido que fue esa contención, más bien dicho, de esa voluntad, de esa desazón, de esa bronca incluso que ha tenido la sociedad civil durante 10 años. Entonces, uno de los efectos de abrir el tema de la consulta es ese, ¿no? Sin embargo, y tiene, obviamente, es una vía que abre o que conduce hacia una mayor apertura democrática, de hecho, es decir, la gente se siente satisfecha, está diciendo cosas, ha colocado casi 700 preguntas, entonces uno entiende que de alguna manera la sociedad estaba contenida, ¿no? Y expresa a través de eso su desazón y sus aspiraciones. Entonces, el punto es cómo sintoniza el régimen esa situación. Yo creo que sintonizó muy bien al abrir las puertas, en fin. Pero a medida que va avanzando el tiempo, se van ya depurando cosas. Es decir, efectivamente, ¿qué tú estás colocando como preguntas? Entonces la gente ya comienza a analizar, en fin, y dice, bueno, esto no es tan como yo pensaba. Sin embargo, me quedo al menos con este poco, porque retornar de alguna manera a lo que sucedía en el Correato en las actuales circunstancias es absolutamente inadmisible. Entonces, como que estamos frente a un escenario que se abre puertas y se cierran algunas puertas al mismo tiempo, ¿no? En elementos prácticos de política pública, por ejemplo, en el tema de la educación, también tenemos dos aparentes vías contradictorias, ¿no? La una, que al menos vemos desde fuera, apertura, diálogo, iniciativa, que viene desde el CNCI de Barrera, y por otra parte un Ministerio de Educación absolutamente lento. Yo diría incluso abriendo sí 2, 3 cositas, pero ¿quién es el ministro de Educación ahora? En estos 100 días lo han visto. Entonces, teniendo en cuenta que habían problemas extremadamente complicados y que fueron denunciados en campaña. Por ejemplo, coloco uno sobre la mesa, que fue el cierre de cientos de escuelas rurales. Claro, con gravísimos problemas de impacto no solo en los niños, sino también en las comunidades indígenas. De esto ya no hablamos. Entonces, yo diría, más bien, cómo observamos nuevamente estos fenómenos desde sectores independientes y de la sociedad civil. Por supuesto, yo creo que si se abre una puerta, hay que meter, de lo poco que ha habido, ¿no? Hay que meter la pierna y luego meter el hombro y suscitar que se siga abriendo los cauces de la democracia, ¿no? Pero por otra parte, diría yo, en otras áreas que no se están abriendo, sí comenzar ya a presionar al régimen efectivamente desde la sociedad civil, de que hablemos, de que discutamos, de que se vayan efectivamente planteando las cosas sustantivas que no podemos olvidarlas y que no van a ingresar por obvias razones, y ya no ingresaron en el debate de la consulta. Pero el país sigue adelante en estos otros ámbitos. Y yo pienso que
de a poco los sectores democráticos de la sociedad civil, además de lo que decía Luis, de darle significación a la consulta, también tenemos que estar listos y preparados para darle contenido y acción e iniciativa, sobre todo, a otros temas sustantivos que no están siendo topados. Uno podría decir, ¿por qué no lo dijo antes? Pero además los acompañó 10 años. Pero claro, ahora es el presidente de la República y quiere proponer unas cosas. Y esta reflexión más pausada del presidente Moreno, claro, siendo una responsabilidad también estaba ahí, ¿no? De entrar a la coyuntura política en cada uno de ellos, hay que clasificarla, dar un cierto orden e intentar entenderlo de modo más pausado. A ver, lo primero que creo que hay es que debemos intentar extraer al país de esta polémica casi interpersonal que existe entre los dos. El país no puede estar sujeto a esta relación de cruce de personalidades. Le escuchaba al presidente o expresidente Correa hablar del derecho a la envidia en política. Me pareció un avance importantísimo en la teoría política mundial, pero claro, no corresponde a este momento ni del mundo ni del Ecuador. Hay que interpretar las cosas con un poco más de fortaleza que aquello, ¿no es verdad? ¿Qué creo que está ocurriendo allí, ¿no es cierto? Lo primero es hay un intento justificativo del momento autoritario que ha vivido la modernización ecuatoriana. Cuando hay autoritarismo, hay autoritarismo. Cuando hay represión, hay represión. Cuando hay negación de libertades, las hay y estas tienen evidentemente un peso en la historia y serán juzgadas por ella desde donde son, negaciones de libertad. Si no podemos decir de que las sociedades y la modernización debe tener un movimiento de orden a patadas porque luego vendrá un orden consensuado. No podemos decir no importan estos muertitos de adelante porque luego vendrán muchos vivitos después. Eso en términos de interpretación histórica es una regresión del pensamiento. Y claro, básicamente no corresponde a un pensamiento ordenado, por no decirlo civilizado, ¿no es verdad? Eso no viene al caso. Puede justificar justificación política, pero no más que aquello. Yo creo que al país hay que sacarlo de esta polémica Esta polémica Correa-Moreno lo único que lleva es a encerrarnos en los estrechos límites de la predemocracia, de la protodemocracia y no de la democracia que debemos construir. No está retrotrayendo esto a la discusión de si el espíritu de Montecristi era un espíritu bueno o era el espíritu medio bueno que quedaba o el espíritu más o menos malo que estaba. Es decir, no podemos vivir a la historia ecuatoriana en base al patrón de interpretación que nos impuso Correa. Todo lo anterior, hasta que yo llegué, todo era malo y desde que yo llegué todo comenzó a ser bueno y ahora estamos discutiendo si era más bueno o menos bueno, si es que Montecristi nos dejó más o menos en el buen camino a la sociedad o no. Creo que el tema va mucho más allá. El tema de este rato va que tenemos que evidentemente cerrar un ciclo interpretativo de lo que ocurrió hasta allá y fundamentalmente en términos de acción política debemos pensar qué es lo que se abrió y qué es lo que nos dice la consulta. Creo que la consulta nos abre rutas de lectura. Y hay rutas en las que quedan claras. El presidente Moreno dice que va a consultar al Ecuador tantas veces cuantas él considere. Hay que aprender a gobernar y para gobernar no hay como gobernar plebiscitariamente nunca. Hay que aprender a preguntar lo justo, hay que aprender a preguntar lo necesario. Y también asumir las responsabilidades entonces. La responsabilidad y los riesgos de un mandato. El mandatario es un sujeto que decodifica el mandato popular. Si todos pudiéramos estar todo el día en todas las decisiones de cuánto papel higiénico que poner en el Palacio, probablemente tendríamos asambleas permanentes para eso, pero no se trata de eso. En política lo que hay que hacer, y en democracia fundamentalmente, el acto representativo es aquel sujeto que está delegado que tiene que decodificar aquello que el mandante le dice. Y decodificar significa darle forma de política pública precisa. Yo siento que ha priorizado la parte política, pero esta económica que
Luis Verde Soto, si la descubre, vale la pena, pero para terminar en esta primera ronda, la parte política, yo diría, el expresidente Correa dice que aquí hay una jorga, ¿no es cierto? La argolla, ha dicho él, que le rodea al presidente Moreno, y yo digo, y no son el mismo grupo, ¿no? Que había varias argollas en el este. ¿Cómo desciframos, y tomando en cuenta lo que dice Luis, tenemos que salir de esta disputa de los dos y pasar, qué sé yo, al nuevo planteamiento, que no es necesariamente una borra y va de nuevo o cambiemos de página, ¿no? Francisco, gracias por la pregunta. O sea, yo no sé si interpreto bien lo que dice Luis, pero yo no sé hasta qué punto se podría tomar, digamos, en cuenta el hecho de que el país debería como extraerse de este debate político. Yo diría incluso más bien que habría que profundizar en ese debate político. Y un poco tomando las palabras también de Lenín Moreno para llevarle en otros aspectos, profundizar, digamos, el bisturí para ir al fondo de la corrupción y de un sistema antidemocrático, un sistema que se fue encima de los derechos, de una serie de elementos que tampoco podemos olvidar en estos 10 años, ¿no? Y creo que en ese sentido el ejercicio político, del poder político, pasa por situaciones de ese tipo. Es decir, poder evidenciar qué es lo que pasó antes, y creo que no hay que pasar la página sin dejar claro qué pasó en términos, por ejemplo, de abuso de poder, de las libertades, una serie de leyes y de cosas que se aprobaron estos 10 años para que lleguemos a donde estamos. Yo no creo que en estos 10 años de lo que ellos llaman década ganada, que creo que es década ganada para un grupo que se embolsicó mucha plata del país, la década ganada de un grupo de gente. Yo no sé si hasta qué punto, digamos, estos temas de la década ganada y demás se tienen que pasar así nomás, porque sí. Creo que se tiene que evidenciar claramente responsables y se tiene que ir hasta las últimas consecuencias, no solamente en el caso de Brecht. Hay otros casos de corrupción. Se habla de que el tema de Brecht es simplemente la punta del iceberg. Es un aspecto. Pero ¿qué pasó en los otros, por ejemplo, manejos del mismo señor Glass en los sectores estratégicos, cuando ya estuvo a cargo, por ejemplo, del Fondo de Solidaridad, cuando estuvo a cargo cuando se inicia el gobierno? Cuando se inicia él. ¿Qué pasó? Miren, entonces, creo que esos temas tienen que quedar bien claros. Para Sebastián Mantilla, sí, la propuesta de la consulta es una salida también para no pasar la página, pero sí, digamos, que cumplan las instituciones, la fiscalización, que la justicia intervenga y cumpla, pero están ahí, ¿no? Son los mismos. Sí, Francisco. Mire, en el caso de la consulta, creo que no solamente se da para interpretaciones muy explícitas, sino hay una serie de elementos implícitos políticos que creo que ni siquiera la misma bancada correísta aliada de Rafael Correa ha podido entender o descifrar todavía cuál es la consecuencia y el efecto político de la consulta popular. Y el hecho de, por ejemplo, de que se haya colocado ahí el tema de quitar la reelección indefinida, tiene implicaciones como el hecho de que posiblemente Rafael Correa ya no va a poder ser nunca más presidente de la República. Y si ya no tenemos un candidato presidente o la posibilidad de que Correa vuelva en el año 21, me pregunto yo, ¿qué van a hacer la bancada correísta si ya no tienen a su líder? Si toditos esos que son 40 o los que sean, ni siquiera hacen uno, toditos esos ni siquiera hacen uno, ni siquiera un Rafael Correa, ¿cómo van a seguir vivos en la arena política? ¿Cuál va a ser su futuro político para el año 2021? Ahí con lo que dice Luis sobre que Alianza País ya no existe, que hay un poder fáctico de los residuos que llegaron a través del expresidente Correa. Yo creo que Alianza País todavía existe y no se puede, digamos, mencionar y decir tal vez de que Alianza País ya no es una fuerza política. Tiene una representación política en el Congreso, tiene una representación política a nivel de gobiernos locales. E igualmente sigue teniendo apoyo en amplios sectores todavía de la sociedad. Pero claro, lo que sí hay que determinar y lo que sí hay que decir claramente es de que es un proyecto político en decadencia. Y es un proyecto político de decadencia no solo por los aspectos de corrupción, sino todo lo que ha pasado y lo que ha llevado a que el país esté ahora en términos, digamos, institucionales. No hay Estado de Derecho, no hay independencia de los poderes del Estado, no hay democracia, no hay garantía de una serie de cosas. Y el catedrático de eso, ¿les importa a veces así lo que nos está pasando este rato a la juventud en la universidad? ¿Están pendientes de esto? O a veces uno dice, estos 10 años
amortiguaron todo y parecería que no pasa nada y que en realidad ya estamos retomando una senda. O como dice Luis, es lento el caminar y no necesitamos correr, pero que hay que ir caminando, ¿no? Uno de los impactos más agudos, más graves del Correato fue precisamente la fractura y la inmovilidad de la sociedad y su apolitización. Yeah. Es decir, una serie de medidas que se tomaron generaron finalmente esto, anomia, inmovilidad, incluso desapego total de la gente frente a los temas públicos. O sea, de hecho, la criminalización de la propuesta incidió en eso. Pero también otro tipo de acciones, ¿no? Y esto de haber sembrado en la sociedad miedo a la participación. Yo creo que eso va a sanar con el tiempo, pero es un tema que sí se metió en lo más sustantivo del accionar de la sociedad. Yeah. Una sociedad que no solamente fue inmovilizada, sino que fue acentuada o se sacó de su interior lo más perverso en términos de cultura de estas líneas de tipo de corte colonial, es decir, una sociedad que se rehabilitó el patriarcalismo, que se rehabilitó la mirada machista, una sociedad que, y hay datos, ¿no?, que se volvió más violenta. Si teníamos un líder que se desgañitaba, por supuesto, todos los sábados, no es que quedaba solo en los sábados, ni en la gente a la cual él llegaba, sino que se transmitía una cantidad de símbolos y se señalaba al conjunto de la población. Una especie de comportamiento a de seguir. O se validaba en el conjunto de la población que el crear divisiones, el generar que la agresión era absolutamente natural. O sea, se naturalizó la violencia simbólica y real de la gente. Entonces, todas esas condiciones, miedo, violencia, en fin, están dentro de la sociedad. Y obviamente en la juventud fue más grave aún, al menos en un segmento que al no tener acceso a la universidad, al ser a través de esas pruebas que se realizaron, las pruebas ENES, que condujeron a levantar una cosa que no se ha discutido muy profundamente, a acentuar el sentimiento de culpa, porque lo que le dijo el Estado a cientos de miles de chicos, les dijo: ustedes son tontos, no sirven, no pueden acceder a otra cosa. Y acá hay otros chicos que son los del GAR, los grupos de alto rendimiento, que les premiamos, pero el grueso, la mayoría, son tontos y por eso les vamos a excluir. Pero les dijo tontos y todo el mundo se creyó. Se creyó lamentablemente la familia ecuatoriana, sus familias. Entonces fue un acento que se puso desde el Estado y desde la propia sociedad, y los chicos vivieron eso. Entonces, aparte de no tener empleo, aparte de no tener estudios, se les restó las capacidades de respuesta. Entonces ahí tenemos cientos de miles de chicos que no han participado y no siguen participando en actividad política. Y esto hay que superar. Por eso es que es tan importante que en la medida en que se estén abriendo este momento espacios, mal o bien, dentro de la política, sean aprovechados a fondo precisamente para reactivar a la sociedad. O sea, que también viene un trabajo de los partidos y los movimientos pero políticos, absolutamente. de los sindicatos, claro, de las asociaciones. Yo creo que sí ha sucedido en estos meses con, digamos, una suerte de recomposición, de que se pase de la iniciativa que era cotidiana en los días del Correato, iniciativa política en las más altas alturas de la política, que paulatinamente, y ese debería ser el esfuerzo, pase a la sociedad, pase a los partidos, pase a otros ámbitos, porque de esa manera establecemos a través de la política esta rehabilitación de la sociedad civil, que es absolutamente importante en los procesos que van a venir. Entonces, no solo es un tema de la modificación y el cambio institucional, ¿sí? Es decir, sí, por supuesto, a través de la consulta base, claro, tenemos que ir hacia eso, pero en simultáneo debemos aprovechar el proceso de consulta que se viene para, a través del debate, la discusión independiente, ¿sí?, desde la sociedad civil, fortalecer las capacidades de la sociedad civil, su capacidad de raciocinio, de conocimiento y sobre todo de movilización.
hay que recuperar la movilización. A mí me parece que eso es absolutamente Sí, crucial. Y recuperar la política, ¿no? Sí, cuando uno dice movilización no es que hay que protestar. También hay que protestar, obvio, pero también hay que leer, hay que investigar, hay que aprender a discernir, hay que llenar de debates, por ejemplo, a las universidades, que este tipo de espacios en las radios sean no solo en una, en 40, en 100, en todo el país. Entonces me parece que, y además, yo creo que solo y a través de esta apertura que debe ser tomada por la sociedad civil en los próximos meses, efectivamente podremos repolitizar a la sociedad, que me parece lo más importante, en el mejor sentido de la palabra, que es en el sentido de tomar conciencia, tomar posiciones y efectivamente intentar comprometernos, y esto hablo en plural, con los factores importantes de la realidad. Y decirle, vea, ratito, señor Moreno, señor Correa, no nos importa sus debates, como decía Luis. Sí, aquí hay otros temas, por eso es lo que yo señalaba en un inicio, que no podemos olvidarnos.